¿Cómo le Ok, bueno, entonces vamos a hacer, se los voy a repetir nada más para que lo tengan claro. Vamos a hacer un ejercicio de repaso, ¿sí?, de lo que hemos estado viendo como el último mes. O sea, estuvimos viendo básicamente a los racionalistas, Descartes, Kant, Hegel, vimos todo el contrapeso que es el empirismo, y que el empirismo en verdad, o sea, a la larga lo podemos ver, no está tan alejado del racionalismo, sino en verdad lo que van a estar analizando estos autores a lo largo de estos años y en esta época es cómo racionalizamos la experiencia. Finalmente lo que racionalizamos es la experiencia. Y con Kant veíamos esta unión, o sea, entre cómo la razón es básicamente la posibilidad de conocer y ordenar el mundo, o sea, conocer de una manera organizada básicamente, y cómo ese conocimiento de una manera organizada nos permite finalmente ordenar nuestras experiencias, ordenar cómo vemos el mundo y ordenar finalmente nuestra vida en el mundo. Es decir, el racionalismo, y esto lo vamos a ver, y esto quiero como que lo vean como reflexionando poco a poco, porque en esto va a consistir nuestra actividad del día de hoy. El racionalismo no se queda en una nube de abstracción. O sea, el racionalismo no es nada más cada individuo ante la experiencia, ante su propia experiencia. Claro, en Descartes, ustedes lo recuerdan, veíamos que Descartes habla de un racionalismo como muy subjetivo, como a mí en mis propias indagaciones me puede servir racionalizar y usar este método, pero con el paso del tiempo ese racionalismo va a tener consecuencias sociales. Es este racionalismo el que va a generar el gran cambio, ¿sí?, de un sistema monárquico a un sistema democrático, republicano. ¿Por qué? Porque finalmente en autores, por ejemplo, como Rousseau, vemos una crítica racionalista a la monarquía. Es decir, finalmente lo que está diciendo Rousseau es: este sistema monárquico es irracional. Es el gobierno de un solo hombre que hace lo que le da la gana, no hay nada racional en ello. Digamos, esa crítica inicial de Descartes se va a ir a todos los ámbitos. Va a marcar todos los caminos, lo podemos ver en la ciencia, lo podemos ver en la política, en el Estado moderno. El Estado moderno es un Estado racionalista que parte de principios lógicos muy fundamentales. El principio de libertad es un principio muy racional en este sentido, ¿no? Es decir, básicamente la libertad, o el principio de la libertad, como lo vemos en los Ilustrados, sugiere que la libertad de cada individuo se limita a la colectividad, ¿no? Es decir, mi libertad se va a terminar donde empieza la libertad de la otra persona, y así continuamente hasta abarcarlo todo, ¿no? Entonces finalmente el hecho de que surja el Estado moderno, por ejemplo, ¿no?, es un hecho racional, completamente racional, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, ¿qué va a hacer? Va a asegurar que cada individuo tenga esa libertad. La base del Estado moderno y la base del derecho moderno, en todo caso, la base de la Constitución, son las garantías individuales. Los primeros artículos de la Constitución establecen lo que cada individuo tiene derecho por ser individuo y por vivir dentro del Estado. Entonces, si está bien, si está mal, digo, yo no estoy diciendo como que la Constitución que tenemos sea lo mejor del mundo, tampoco es lo peor, ¿no? Pero si está bien o si tiene problemas o si tiene límites, son cosas que en dado caso se deben ir trabajando con el tiempo. Digo, la Constitución no está ahí, no es un libro eterno, no es un libro sagrado, es un libro creado por los humanos para la convivencia de los humanos. Si en dado caso hay principios que se contradicen o que ponen en riesgo la libertad de los individuos, entonces se deben revisar. Y por eso hay revisiones de la ley constantemente. Entonces, regresando a este principio, quiero que piensen ese racionalismo que implicaba básicamente, lo podemos sintetizar en una práctica de conocer y ordenar, es decir, explorar el mundo y ver nuestras experiencias de una forma racional, de una forma organizada. Y eso lo podemos ver manifestado en la sociedad moderna en mil cosas. Lo podemos ver, yo les comentaba este ejemplo de cómo la crítica de los Ilustrados hacia la monarquía era una crítica racionalista, o sea, argumentando que la monarquía no era en sí mismo un sistema racional, ¿no? Y entonces había que crear una forma de organización más racional, y lo podemos ver en la economía, en la política, en la sociedad, lo podemos ver manifiesto en la ciencia, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagamos en la actividad del día de hoy es que estos aquí, digo, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Todos estamos como claros en esto? ¿Sí? ¿Sí?
Okay. Digo, es lo que hemos estado viendo el último mes, ¿no? Entonces, supongo que todos más o menos estamos como, tenemos nociones básicas, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagamos en el ejercicio del día de hoy es que por equipos, ya tenemos los equipos hechos, de 3 o 4 personas, si alguien no vino a su equipo o algo, puede trabajar con otro equipo. Lo que quiero que hagamos en equipos es que van primero a definir qué entienden por el racionalismo. Esto es como una definición primero, vamos a poner los elementos de este lado. Uno va a poner una definición. ¿De qué entendemos por razón? Digámoslo, ¿sí? Y vamos a poner un conjunto de ejemplos de cómo esa razón la vemos, de cómo vemos manifestaciones de ese racionalismo en la sociedad moderna, ¿sí? Y estos ejemplos van a ser, vamos a poner ejemplos en diversos aspectos, en la economía, en la política, en la sociedad y en la ciencia. Si a ustedes se les ocurre algún ejemplo que esté fuera de estos elementos, lo pueden incluir también. Entonces vamos a hacer como un esquema donde vamos a definir qué es la razón y donde vamos a poner ejemplos de esa razón manifiesta en la sociedad moderna. Claro, porque vivimos en una sociedad racionalista en todo, o sea, al menos esa es la intención, ¿no? Claro, es decir, ahí no acaba el análisis. Vamos después a cuestionar esto, vamos a cuestionar qué tan racionalista puede ser una sociedad organizada de esta manera, cuáles son los límites de esa razón, cuáles son los problemas que se generan, porque la sociedad no es perfecta y también tiene como, se generan problemas dentro de esto, pero al menos el día de hoy nada más quiero que reflexionemos sobre esto, cómo esa razón la vemos manifiesta o vemos manifestaciones de ese racionalismo aplicada en diferentes áreas de nuestra vida, ¿sí? En la sociedad, en la política, en la economía y en la ciencia. Entonces, a trabajar, ¿sí? Si tienen preguntas de la actividad, ¿no? Ok, entonces a trabajar. No, vamos a hacer una obra por equipo, les pongo los nombres, ¿sí?